profunda de la herida a la democracia, de la herida a todos los españoles. O sea, realmente es un tema gravísimo, incomprensible, porque es incomprensible que durante 10 años Pedro Sánchez no se hubiera dado cuenta de nada, de que estos dos estaban haciendo lo que estaban haciendo. Si se demuestra que lo han hecho, que parece ser que sí, ¿no? Es muy doloroso. Ahora bien, yo, mientras no se demuestre lo contrario, Pedro Sánchez no ha hecho nada. Gracias, y por eso, fundamentalísimamente, he dicho sí. Gracias por el diálogo. Gracias porque cuando llegaron ustedes... Imagínate la postal, Mercedes Milá, la periodista que durante décadas presumió de morder a todos los poderosos, hincada de rodillas ante el zapato lustroso de Pedro Sánchez como si el cuero fuera hostia consagrada. No hay alfombra roja ni luces de gala, solo un sencillo gesto que retrata la cruda verdad. Cuando tu nuevo contrato con la tele pública vale más que la pensión de 500 abuelas, uno se traga hasta el cordón de los zapatos. Y mientras ella ejerce de cenicienta progresista, tú miras la factura de la luz, compruebas que la barra de pan sube otro céntimo y te preguntas por qué la presunta azote de los poderosos ahora calla cuando el presidente tropieza. Porque hasta hace nada la vimos desgañitarse contra todo bicho viviente que oliera a privilegio. Era la voz que gritaba «vergüenza» a pleno pulmón. Pero, de pronto, nuevas flores, nueva caravana, nuevo presupuesto pagado con nuestros impuestos y la voz se vuelve suave, comprensiva, casi maternal. No voy a echarle la culpa a Pedro Sánchez, hay que dejar trabajar, dice ella. Claro, Mercedes, qué cómodo es suspirar por la presunción de inocencia cuando tu furgoneta recién pintada lleva el sello de RTVE y cada kilómetro de gasolina sale del bolsillo del jubilado que esta mañana se ha negado a comprar filetes porque el precio de la carne se ha vuelto un lujo asiático. Ponte en la piel de quienes nos ven, de esa audiencia que supera los 60 y que lleva media vida dejándose la espalda en fábricas, talleres y oficinas. Gente que ahora hace cuentas con la calculadora del móvil para ver si llega a fin de mes, mientras los ministros hablan de quitas y rebajas que nunca se notan en la cartera. Sus nietos, los mismos que deberían estrenar piso y proyecto de vida, siguen hipotecados en alquileres de 600 euros por 40 metros, y la reportera de la calle prefiere callar las carencias porque en su guión hay que hablar de begonias y rosales. Lo llaman Me meto en un jardín, un título tan inocente que casi provoca ternura. Una autocaravana, un sofá plegable, un famoso por episodio y mucho verde alrededor. Una imagen idílica para tiempos de protestas, colas en Cáritas y abuelos que se saltan la comida para que el pequeño de la casa tenga merienda. Ese es el periodismo comprometido, visitar un invernadero, oler petunias, sonreír a cámara y no preguntar por qué la factura de un simple ramo se ha disparado. Hace años, Mercedes enfrentaba en directo a ministros, banqueros y a cualquiera que osara timar al ciudadano medio. Hoy solo faltaría verla plantar un rosal rojo en Moncloa mientras tararea, libre, libre, quiero ser. ¿En qué momento se rompe la brújula moral? Cuando la adrenalina de la denuncia se sustituye por el perfume del privilegio. Tal vez cuando RTVE te firma un cheque y, de paso, te abre las puertas de la parrilla en Prime Time, asegurando promoción, marketing y, por supuesto, la etiqueta de programa de servicio público. Pero lo público, querida Mercedes, se sostiene con el sudor de esa generación que no entiende de eufemismos. Esa misma que recuerda cuando un saco de patatas costaba 4 duros y ahora paga a precio de oro medio kilo de tomates. La que ve cómo la tele estatal se convierte en banderín de enganche para productoras de amiguetes, mientras el médico de cabecera tarda mes y medio en darte cita. Y, en lugar de rasgarse las vestiduras, tú besas zapatos. Dicen que hay que reinventarse. Que, a cierta edad, el presentador veterano necesita un formato amable para volver a enamorar a las nuevas generaciones. Y tú, Mercedes, lo has encontrado, charlar entre flores, recorrer carreteras secundarias, vender cercanía. Pero ninguna petunia exótica puede tapar el olor a favoritismo. Porque si este gobierno estuviera ahora mismo en la cuerda floja, ¿te atreverías a preguntarle al presidente por las colas del paro? ¿Le recordarías que tu audiencia lleva 3 años encajando subidas de precios? ¿Se lo dirías a la cara con la misma vehemencia con la que gritabas en la casa de Guadalix? Tus defensores dirán, Mercedes siempre ha sido libre. Y quizá lo fue. Pero la libertad que no se ejerce se convierte en un adorno caro. Cuando prefieres acariciar los talones del poder en vez de hincar el micrófono, tu legado se marchita como flor sin agua. Y en plena crisis, con la gente atada de pies y manos, tu silencio suena a traición, a pacto de saliva con Moncloa a cambio de minutos en pantalla y kilómetros de autocaravana. A nuestros espectadores les duele ver cómo los héroes de antaño se arrodillan. Les duele porque no pueden arrodillarse a fin de mes, bastante hacen con seguir de pie. Les duele ver cómo la tele pública, que debería fiscalizar al gobierno, se convierte en su mejor departamento de marketing. Les duele porque el aplauso fácil no llena la nevera, ni paga las gafas nuevas del nieto, ni sube la pensión. Les duele porque saben que la verdad tiene precio y está en la factura que llega cada mes a casa.
Por eso hoy, en Tirando Salseo, arrancamos este viaje con una pregunta tan afilada como necesaria. ¿Quién riega realmente el jardín de Mercedes Milá? ¿De qué flor se alimenta su silencio cuando Pedro Sánchez flaquea? ¿Quién gana cuando la periodista se convierte en influencer de la Moncloa? Hay gente cansada de ver cómo los poderosos se abrazan mientras el pueblo cuenta céntimos. Hay abuelos que ya no se tragan el cuento del nuevo formato rural, quieren respuestas claras y voces valientes. Así que quédate, porque lo que vamos a revelar en los próximos minutos puede cambiar la forma en la que ves a tu antigua ídola. Vamos a escarbar bajo cada maceta de geranios, a levantar cada piedra del camino y a preguntarnos si el olor a jazmín no es más que un disfraz para tapar el tufo a clientelismo. Porque ahí, detrás de la cámara, entre cables, flores y sonrisas, se esconde la pugna por un contrato millonario que podría pagar las medicinas de todo un centro de salud. Y eso, amiga, amigo, pensionista, trabajador, es algo que no podemos dejar pasar. Prepárate, lo que viene a continuación es la radiografía sin piedad de una traición televisada. Y cuando el último pétalo caiga, quizá descubras que el jardín no era más que un vertedero maquillado con luces LED. Pongamos las cartas sobre la mesa y contemos los billetes uno a uno, porque eso es lo que molesta de verdad cuando alguien pregona servicio público con la boca llena de pétalos. El nuevo programa de Mercedes Milá no es un experimento grabado con el móvil de un becario, es una producción de primera clase firmada por la factoría de Jesús Calleja, la misma que factura cada plano como si estuviera filmando el desembarco en la luna. Autocaravana personalizada, tapicería nueva, placas solares, baño químico de lujo, equipo completo de cámaras 4K, dron con estabilizador de cine y un coordinador botánico que cobra más que un médico de familia en turno de urgencias. Todo ello saldrá a pasear por la España rural mientras tú, jubilado, comparas cada semana el precio del aceite pensando si darás el paso de cambiar a girasol, o directamente, prescindir de freír. Dicen los papeles oficiales que el formato costará lo que cueste un prime time medio. Traducido a cristiano, varios millones del erario para 6 episodios de gente famosa plantando esquejes y hablando de su infancia privilegiada. ¿Te imaginas cuánto material escolar se puede comprar con cada minuto de metraje? Pero no, aquí la prioridad es el macetero vintage que queda monísimo en cámara. Se graba, se edita, se envía factura y se paga sin pestañear. Eso sí, obligado rótulo de apuesta verde para que la conciencia gubernamental duerma tranquila. Como llevamos placas solares en el techo, somos la vanguardia eco, ¿verdad? Y mientras la caravana ruge por carreteras secundarias, el gasoil ese que te sangra cada vez que llenas el depósito del viejo diésel lo asume producción. Al fin y al cabo, es coste asumible para la cadena. Eso mismo dijo el directivo que firmó la previsión presupuestaria, coste asumible. Fácil decirlo con su nómina blindada a final de mes. Tú, entre tanto, calculas cada trayecto para no vaciar la hucha antes de tiempo. Pero hablemos de Jesús Calleja, paladín de las aventuras televisivas, convertido ahora en amigo y mentor de Mercedes. Él saca músculo con su sello de formato fresco y vende la autocaravana como metáfora de la libertad. Libertad, claro, financiada por esa RTVE que aplaza concursos de oposición porque faltan fondos, pero firma sin dudar una serie de episodios sobre hortensias. Qué curioso que el presupuesto aparezca cuando se trata de un rostro mediático con historial de Sare. Y más curioso aún que el anuncio llegara justo después de ver a Milá defendiendo en plató la presunción de inocencia de Pedro Sánchez, mientras a otros políticos les caen adjetivos como ladrillos. Hay quien habla de casualidades. Yo prefiero llamarlo coincidencia con aroma a clavel rojo. Detengámonos en el guión de un día cualquiera en Me meto en un jardín. La caravana se planta en un pueblecito olvidado. Entra a la Plaza Mayor y Mercedes baja con chubasquero fashion para preguntar a la abuela del bar si riega geranios o begonias. Cámara lenta, música inspiradora, primer plano de la señora sonriendo con pocos dientes, corte a dron mostrando el campanario y fundido a negro con frase motivadora. El espectador medio pasa un buen rato, sí, pero ¿qué pasa con las preguntas incómodas? Preguntará Milá cuántos jóvenes han emigrado de ese pueblo porque no encuentran empleo, o si el médico pasa consulta solo una vez por semana. Eso ensucia la postal, sobre todo, incomoda al político de la zona. Así que fuera, a otra cosa mariposa. Y hay algo que chirría más, los famosos invitados. Cada episodio, un rostro VIP sube a la caravana para contar sus intimidades. Actores de cine subvencionado, músicos complacientes, quizá algún ministro disfrazado de defensor de la España vaciada para completar el bingo del marketing político. Todos bien peinados, todos sonrientes, todos felices de dejarse querer por la cámara pública que nunca pregunta por sobresueldos ni contratos a dedo. En la escaleta de Milá no hay hueco para el precio del pienso ni para el recorte de regadíos, solo para anécdotas de infancia, risas y una foto final en un arco de flores cuidadosamente iluminado. Conforme avanzan los kilómetros, la factura crece, pero la pregunta sigue intacta. ¿Dónde está la Mercedes combativa que con un puño en alto exigía transparencia? ¿Dónde la Milá que sacaba los colores a políticos y banqueros, la que cortaba entrevistas e intuía embustes? Parece que se marchó en la misma furgoneta, quizá dentro de una cajita de cartón entre abono orgánico y semillas de petunia. ¿Será que a cierta edad duele más la cuenta corriente que la conciencia?
Quien sufre de verdad es el espectador que nos está viendo hoy, abuela o abuelo que ha cambiado el filete por pechuga de pollo, que renuncia a la calefacción una hora antes para que la factura no dispare la pensión. Y Mercedes, la voz que en teoría debía defenderlos, cierra los ojos a los problemas reales para plantar rosales en glorietas de revista. ¿Le preguntará al alcalde cuántos jóvenes están apuntados al paro? ¿O soltará un qué bonito todo, alcalde, y a otra localización? Ya sabemos la respuesta. Eso sí, no falta el mantra oficial: servicio público, cercanía, divulgación. Se repite en cada nota, en cada rueda de prensa: vamos a dignificar el jardín español. Fantástico. Pero, dime, ¿dignificas también la nevera vacía de quien cobra 700 euros de jubilación? ¿O esa parte no toca porque huele a verdades difíciles? El gran truco del poder es envolverse en flores mientras esconde la espina. Y ahí es donde empieza nuestro auténtico jardín, el que tú y yo vamos a desbrozar. Queremos saber cuánto cobra cada invitado, cuánto cuesta cada viaje, quién firma los contratos, qué competencia se dejó fuera por no tener padrino político. Queremos saber cuántos litros diésel, cuántas dietas de equipo, cuántas noches de hotel 4 estrellas se pagan con un canon que bien podría ir a reforzar pediatría en el hospital comarcal. Y la guinda: el jardín se estrena a la vuelta del verano, con la maquinaria electoral en marcha y Pedro Sánchez buscando titulares amables. ¡Qué gran oportunidad! Una estrella mediática rodando por España y defendiendo al presidente con la excusa de la presunción de inocencia. Un golpe maestro de imagen pública, financiado por el presupuesto que sale del bolsillo de todos. Así que abre bien los ojos, porque esto no va de hortensias, va de prioridades. De quien calla, quien cobra y quien paga la cuenta. Y si creías que la postal no podía mancharse más, espera a ver lo que encontramos en los papeles de producción. Números rojos maquillados de verde, contratos express y cláusulas de confidencialidad para que nada se filtre. Si la primera página te ha enseñado el beso al zapato, la segunda te deja oler el hedor que se esconde bajo la maceta. Pero agárrate, porque, en la antesala del tercer acto, vamos a destapar la cara más roja de la polémica. Las frases de Mercedes Milá defendiendo a Pedro Sánchez, la indignación viral y los hashtags que ya piden su cabeza mediática. Lo próximo que vas a escuchar son testimonios de espectadores hartos de que su tele pública se convierta en floristería propagandística. Y cuando esa marea de indignados ruja, ni un jardín entero de bulbos exóticos tapará el olor a favoritismo. ¿Te acuerdas de aquella Mercedes Milá que en pleno Gran Hermano se plantaba frente a un concursante, y con el micro agarrado como un mazo, gritaba: a mí no me mientas, chaval? Esa mujer que parecía arrancarle la careta a cualquiera que oliera a fraude. Pues bien, ha vuelto, pero a la hora de la verdad no huele, no mira, no pregunta. Ahora, cuando las sospechas rodean a Pedro Sánchez, se levanta con voz de terciopelo para recitar la letanía de siempre: presunción de inocencia. Dejadle trabajar. Y el público, ese público que ya no llega a fin de mes, siente que le clavan un tenedor en el bolsillo de la chaqueta. Porque no hablamos de un tropiezo cualquiera, hablamos de un presidente acorralado por la contestación en la calle, paro juvenil disparado, precios en máximos, autónomos al borde de la quiebra y un sistema de pensiones que se alimenta de parches y promesas vacías. Mientras tanto, Mercedes se pasea por los platós abrazada a un argumento blandito: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien, señora Milá, pero dígaselo al jubilado que ha tenido que pedir un préstamo para poner gasoil este invierno. Él lleva años condenado de antemano porque su pensión ya no cubre la vida que sube 4 escalones por semana. ¿Dónde está su presunción de inocencia cuando la factura llega a la puerta? La indignación no se fabrica en los despachos, hierve en las redes. Basta entrar en cualquier hashtag donde se menciona Mercedes para encontrar un ejército de abuelos digitales. Sí, abuelos, que manejan el móvil mejor de lo que algunos quisieran admitir. Ellos, y sus hijos, y sus nietos, tuitean lo que no se cuenta en la tele: paga con mi IRPF la gasolinera de la caravana, pero no cuestiona al que firma los decretos. Y se suceden los mensajes: almohadilla Milá censura, almohadilla besa y calla, almohadilla flores para Pedro. Cada trending topic es una bofetada que la productora intenta disimular con fotos de geranios y risas en una era fotogénica. Pero el olor a chamusquina se cuela por la rendija más pequeña, y las cámaras 4K no pueden difuminar la rabia de la gente mayor que mira su extracto bancario y aprieta los puños. Pausa y respira. Imagina a tu abuela encendiendo la tele un martes cualquiera con la esperanza de ver una cara amiga que critique la subida del pan, y lo que ve es a Mercedes defendiendo que al presidente hay que darle tiempo. ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué, Mercedes? ¿Para que termine el rodaje? ¿Para que el jardincito televisivo salga en emisión sin contratiempos? La sensación de traición se extiende como humedad en la pared, lenta, silenciosa, pero imposible de ignorar. Y cuando la humedad se convierte en gotera, por mucho que pintes encima, terminan saltando las escamas de pintura. En el plató de Antena 3, en plena sobremesa, Sonsoles Onega lanzó la primera piedra preguntando por los escándalos que salpican a Moncloa. ¿Sabes qué hizo Mercedes? Se ajustó las gafas, sonrió como quien lee un cuento a un niño y soltó un: yo a Pedro no le echo la culpa de nada, de momento.
Ese de momento era la apostilla perfecta. Suena independiente, pero es un salvavidas de seda para quedar bien con todo el mundo. Y mientras el escalón de decibelios caía 10 puntos, al otro lado de la pantalla un jubilado murmuraba: vaya, otra que endulza la píldora. Porque con cada frase conciliadora, él siente un pellizco más fuerte en el hígado. Cada mes que él recorta en electricidad, alguien más estrena programa. No es un caso aislado. En radio, en prensa, en podcast patrocinados, Milá repite la misma melodía. A la gente hay que darle margen, no podemos juzgar antes de tiempo. Pero rara vez se le oye clamar por margen cuando el juzgado mediático se sienta sobre otros nombres, sobre todo si esos nombres no rezuman sintonía con la agenda de turno. Sigues el rastro y descubres entrevistas en las que arremete furiosa contra líderes de la oposición, les llama propagadores de odio y virus emocional mientras acaricia al gobierno con algodón. Aquello que antes era pólvora, hoy se ha vuelto pétalo. Pregúntate, ¿cuál es la moneda de cambio? No se trata solo del sueldo, aunque el sueldo ayuda. Se trata de la proximidad al poder, del prestigio institucional, de la alfombra roja que se despliega cuando la tele pública te mima. Y no hablamos de una telecita local, no, hablamos de RTVE, la de todos, la que financias incluso si no la ves. La misma que recorta corresponsales internacionales o deja sin renovar contratos en informativos, pero encuentra presupuesto para maceteros de diseño y para que una celebrity se suba a una furgoneta de 70.000 euros disfrazada de caravana rústica. La sangre que hierve no solo es la de los jubilados. Los nietos tampoco ven futuro. ¿Has escuchado los audios que circulan en WhatsApp? Jóvenes que se ríen de la autocaravana Boque mientras envían currículums a Irlanda, Alemania o a cualquier lugar que no les condene a un salario mínimo estancado. Ellos ven la tele pública y piensan: con mi nómina precaria pago la diésel a Mercedes. Y esa frustración se convierte en desacuerdo, luego en ira. Y la ira, te lo digo, se convierte en boicot de audiencia que la productora maquilla con notas de prensa sobre la emoción del campo. Pero lo que más irrita es la doble vara, la presunción de inocencia solo vale para uno. Cuando la polémica salpicaba al marido de la ministra, Milá se ponía de perfil, pero cuando se trata de balear a un rival político, allí surge la incisiva de siempre. Tachas de populismo a quien critique sus flirteos con el poder mientras tú intentas entender por qué tu factura del gas se duplicó en un año. Se llama catarata de contradicciones, y pesa más que el cemento con el que tus rodillas de pensionista suben las escaleras cada mañana. Y no es pecado reinventarse. El público lo entiende. El problema es vender esa reinvención como periodismo comprometido mientras te deshaces en elogios al mismo poder que encarece el carro de la compra. Si te financia quien debería ser cuestionado, tu libertad se marchita antes de florecer. Es como regar una planta con agua salada, la flor abre un día y al siguiente se convierte en costra. Ahora visualiza el cierre de este tercer asalto, la noche que Mercedes Milá anuncia, con música inspiradora, el estreno de su viaje botánico. El tráiler muestra carreteras vacías, casas de piedra y un horizonte idílico. Y tú, sentado en la butaca, cuentas las monedas que faltan para la factura de la farmacia mientras ella atraviesa el país en un set sobre ruedas. ¿Entiendes por qué la rabia huele a diésel? Porque mañana, cuando el reloj marque la hora de tu café con Magdalena, la luz habrá subido 1 céntimo más. Y la autocaravana ecológica seguirá su ruta sin detenerse a preguntar por el precio del azúcar. Entonces te girarás hacia nosotros, hacia Tirando Salseo, buscando una voz que ponga nombre a tu cabreo. Aquí estamos. Aquí llamamos a las cosas por su nombre. Y en la próxima página vamos a rasgar aún más ese velo de complacencia, sacando a la luz los silencios comprados, las cláusulas opacas y el manual del buen propaganda firmado con tinta verde y sello rojo. Imagina la mesa donde se cocina el gran banquete de la tele pública, mantel de lino, copas centelleando y un contrato encima que pesa más que una enciclopedia. No es una metáfora, es el libraco real que amarra Mercedes Milá a ese nuevo formato botánico pagado con el dinero de todos. 120 páginas de cláusulas, dietas y gastos imprevistos, tan jugosos que harían salivar al contable mejor curtido. Y todo firmado con la misma tinta que se niega a subir las pensiones más allá de la propinilla anual. La magia empieza con el apartado de locaciones, cientos de kilómetros a la semana, hoteles de 4 estrellas mínimo, comidas en restaurante de cocina local, pero ojo, con menú degustación y maridaje. Porque claro, el rosado ecológico armoniza mejor con la entrevista al famoso de turno que un simple vaso de agua del grifo de pueblo. Cada línea del contrato es un billete de 50 que desaparece de tu bolsillo. Dietas del chofer, dietas del redactor, dietas del cámara, dietas del dronista. Sí, ahora existe esa profesión. Dietas del asesor de jardinería responsable de certificar que la bugambilla salga bien colocada en plano. Y si te atreves a preguntar cuánto costará la factura del combustible, alguno de esos ejecutivos trajeados te suelta el eufemismo de moda: impacto presupuestario asumible. Asumible para ellos, claro, para ti es la subida de 15 céntimos en la barra de pan integral. No creas que se queda en gastos de carretera. El capítulo Talent pone los pelos de punta. Cachés de invitados que superan los 8.000 euros por sentarse en un banco de madera y soltar anécdotas de infancia al lado de un seto de boy.
La excusa oficial es que la cultura cuesta, como si reírle la gracia a un actor subvencionado fuera cultura imprescindible para el contribuyente. Y la cereza del pastel, cláusula de confidencialidad blindada. Traducido, si un currante del equipo filtra una cifra, multa automática y veto en la cadena. Transparencia, sí, pero con cortina opaca de terciopelo. Mientras tanto, la España gris que madruga cada día llena despensas de marca blanca y reza para que el dentista no llame con una factura. Ese público veterano que nos ve ha pasado de la emoción al enfado crudo. Te lo canta en la cola de la farmacia. Mercedes, ¿no eras tú la que gritaba a los poderosos? Ahora viajas con subvención, brindas con vino bio y pisas alfombra roja para hablar de paja y estiércol. La indignación se palpa en los buzones de quejas de RTVE, donde se acumulan correos con un titular que se repite: devuélvanme la tele que investigaba. Pero la dirección responde a golpe de comunicado meloso: este espacio promueve la conciencia medioambiental. Y la abuela que no puede pagar la calefacción se pregunta de qué sirve la conciencia ecológica si llegar a fin de mes se ha convertido en deporte de riesgo. Salta a los pasillos. Un técnico anónimo confiesa que se usa iluminación LED para ahorrar energía y quedar bien ante la prensa, mientras las furgonetas auxiliares permanecen una hora encendidas para mantener acondicionados los equipos. El planeta que espere. Primero el plano perfecto de Mercedes lanzando semillas al aire en slow motion. Y la paradoja se hace más grande cuando descubres que el material promocional del programa viaja en avión express para llegar puntual a la premiere interna. Aviación rápida para un show que vende kilómetro cero. Pero la traca no acaba ahí. El contrato incluye un paquete de activaciones digitales, palabra fina para posts patrocinados, donde Milá publicará en sus redes la belleza de cada jardín. ¿Quién paga el community manager? Exacto, la cuenta de RTVE. Mientras tanto, nuestros nietos, atrapados en becas de 400 euros, hacen malabares para comprar un router decente y teletrabajar desde la habitación que comparten con un compañero de piso desconocido. A ellos no les activan nada, salvo la alerta de impago cuando la cuota de autónomos golpea la cuenta una vez más. Y que nadie mencione el todoterreno eléctrico que escolta la caravana para suplir incidencias. Sí, un coche extra por si el día se tuerce y hay que mover trípodes urgentes. Ese vehículo tiene placa gubernamental temporal, así se evita el peaje, y la recarga se efectúa en puntos gratuitos para prensa, cortesía del ayuntamiento que recibe el circo floral. El alcalde sonríe delante de la cámara, ansioso por los votos de reputación, mientras en la puerta del mismo consistorio un grupo de jubilados protesta para que no suban la tasa de basuras. Pasamos al capítulo, promoción. Spots en Prime Time, faldones en informativos, menciones en magazines. Todo es publicidad interna, así que nadie paga. Bueno, todos pagamos. Y si un presentador de la casa osa deslizar una crítica, recibe la llamada de producción: no empañemos la narrativa. La narrativa, qué palabra tan bonita, es la de una España rural de cartón piedra, sin huelgas de médicos, sin cierres de cajeros, sin pueblos fantasmas. Una España donde Mercedes sonríe al sol mientras tú proteges con plástico la cisterna para no gastar más agua. En paralelo, la hemeroteca se llena de titulares sobre la misma Milá que en 2023 insultaba a la extrema derecha por exhibir muñecos del presidente, les llamó odiosos y propagadores de basura. Hoy, cuando la gestión de Moncloa hace aguas, ella baja el tono, pide calma y reparte flores. Es el silencio selectivo convertido en estrategia, un día puño en alto, otro día mano en el hombro. Y detrás, el rumor que recorre los pasillos de Prado del Rey: si falta presupuesto, se recorta de informativos locales, pero del jardín de Mercedes, ni una hoja. Los espectadores mayores lo ven claro. Reciben la carta de la Seguridad Social con la subida de 1,5 € y escuchan, en el mismo telediario, que el show floral costará 1 millón por episodio. Hacen la cuenta mental: con lo que se gastan en una ruta de hortensias se pagaban 100 sillas de ruedas, o un refuerzo de enfermería en mi ambulatorio. Y el cerebro hierve. Luego enciende la tertulia de la tarde y allí está Milá, defendiendo la presunción de inocencia presidencial como si ese mantra resolviera el agujero del bolsillo. Se sienten burlados por la televisión que deberían sentir como propia. Algunos críticos culpan solo a la presentadora, otros apuntan a la cúpula de RTVE, muchos más aplauden con ironía preguntándose qué pasará cuando cambie el viento político y el contrato floral deje de oler a rosas. Porque la historia enseña una lección sencilla: quien rinde pleitesía al poder a cambio de foco suele quedar a la intemperie en cuanto la lámpara se apaga. Y el pueblo, el mismo que hoy aprieta los puños, no olvida. Por cada flor que se planta sin preguntar, nace una espina en forma de indignación. Los datos son tozudos. La audiencia mayor de 60 años, esa que más confía en la tele pública, es también la que más sufre el precio de la cesta, la que más teme por la pensión, la que ve cómo sus nietos emigran. Y esa audiencia está cansada de sonrisas de plató mientras la nevera cruje. Está cansada de que la mítica presentadora defienda al político de turno mientras el carnicero etiqueta la ternera casi como lujo. Está cansada de proyectos ecológicos que gastan más emisiones de CO en un fin de semana que su coche viejo en medio año. Quizá Mercedes tache todo esto de populismo. Que lo haga.
La voz del populacho es la que paga impuestos, la que financia la autocaravana, la que compra la televisión pública con 1000 esfuerzos y recibe a cambio un ramo de eufemismos. Pero los abuelos no viven de eufemismos, viven de cifras claras, de calor al llegar a casa, de saber que sus nietos no tendrán que saltar la frontera para prosperar. Y a esos abuelos nadie les compra ya con frases de postal. Ellos recuerdan a la vieja Milá, la que gritaba a los poderosos, y sienten el golpe bajo de verla ahora callar ante quien maneja el BOE. Se acercan días de estreno y la rueda de prensa será pura pompa floral. Dirán compromiso con el medio ambiente, recorrido por la España olvidada, televisión honesta. Palabras bonitas para envolver un presupuesto que se infla como globo de feria. Pero el público mayor no traga, prende la tele, ve la sonrisa complaciente, en su cabeza, la imagen de aquella rodilla hincada ante los zapatos del presidente. Un gesto vale más que 1000 guiones. Y ese gesto lo cambio todo. Imagina la mesa donde se cocina el gran banquete de la tele pública, mantel de lino, copas centelleando y un contrato encima que pesa más que una enciclopedia. No es una metáfora, es el libraco real que amarra Mercedes Milá a ese nuevo formato botánico pagado con el dinero de todos. 120 páginas de cláusulas, dietas y gastos imprevistos, tan jugosos que harían salivar al contable mejor curtido. Y todo firmado con la misma tinta que se niega a subir las pensiones más allá de la propinilla anual. La magia empieza con el apartado de locaciones, cientos de kilómetros a la semana, hoteles de 4 estrellas mínimo, comidas en restaurante de cocina local, pero ojo, con menú degustación y maridaje. Porque claro, el rosado ecológico armoniza mejor con la entrevista al famoso de turno que un simple vaso de agua del grifo de pueblo. Cada línea del contrato es un billete de 50 que desaparece de tu bolsillo. Dietas del chofer, dietas del redactor, dietas del cámara, dietas del dronista. Sí, ahora existe esa profesión. Dietas del asesor de jardinería responsable de certificar que la bugambilla salga bien colocada en plano. Y si te atreves a preguntar cuánto costará la factura del combustible, alguno de esos ejecutivos trajeados te suelta el eufemismo de moda: impacto presupuestario asumible. Asumible para ellos, claro, para ti es la subida de 15 céntimos en la barra de pan integral. No creas que se queda en gastos de carretera. El capítulo Talent pone los pelos de punta. Cachés de invitados que superan los 8.000 euros por sentarse en un banco de madera y soltar anécdotas de infancia al lado de un seto de boy. La excusa oficial es que la cultura cuesta, como si reírle la gracia a un actor subvencionado fuera cultura imprescindible para el contribuyente. Y la cereza del pastel, cláusula de confidencialidad blindada. Traducido, si un currante del equipo filtra una cifra, multa automática y veto en la cadena. Transparencia, sí, pero con cortina opaca de terciopelo. Mientras tanto, la España gris que madruga cada día llena despensas de marca blanca y reza para que el dentista no llame con una factura. Ese público veterano que nos ve ha pasado de la emoción al enfado crudo. Te lo canta en la cola de la farmacia. Mercedes, ¿no eras tú la que gritaba a los poderosos? Ahora viajas con subvención, brindas con vino bio y pisas alfombra roja para hablar de paja y estiércol. La indignación se palpa en los buzones de quejas de RTVE, donde se acumulan correos con un titular que se repite: devuélvanme la tele que investigaba. Pero la dirección responde a golpe de comunicado meloso: este espacio promueve la conciencia medioambiental. Y la abuela que no puede pagar la calefacción se pregunta de qué sirve la conciencia ecológica si llegar a fin de mes se ha convertido en deporte de riesgo. Salta a los pasillos. Un técnico anónimo confiesa que se usa iluminación LED para ahorrar energía y quedar bien ante la prensa, mientras las furgonetas auxiliares permanecen 1 hora encendidas para mantener acondicionados los equipos. El planeta que espere. Primero el plano perfecto de Mercedes lanzando semillas al aire en slow motion. Y la paradoja se hace más grande cuando descubres que el material promocional del programa viaja en avión express para llegar puntual a la premiere interna. Aviación rápida para un show que vende kilómetro cero. Pero la traca no acaba ahí. El contrato incluye un paquete de activaciones digitales, palabra fina para posts patrocinados, donde Milá publicará en sus redes la belleza de cada jardín. ¿Quién paga el community manager? Exacto, la cuenta de RTVE. Mientras tanto, nuestros nietos, atrapados en becas de 400 euros, hacen malabares para comprar un router decente y teletrabajar desde la habitación que comparten con un compañero de piso desconocido. A ellos no les activan nada, salvo la alerta de impago cuando la cuota de autónomos golpea la cuenta una vez más. Y que nadie mencione el todoterreno eléctrico que escolta la caravana para suplir incidencias. Sí, un coche extra por si el día se tuerce y hay que mover trípodes urgentes. Ese vehículo tiene placa gubernamental temporal, así se evita el peaje, y la recarga se efectúa en puntos gratuitos para prensa, cortesía del ayuntamiento que recibe el circo floral. El alcalde sonríe delante de la cámara, ansioso por los votos de reputación, mientras en la puerta del mismo consistorio un grupo de jubilados protesta para que no suban la tasa de basuras. Pasamos al capítulo promoción. Spots en Prime Time, faldones en informativos, menciones en magazines. Todo es publicidad interna, así que nadie paga. Bueno, todos pagamos.
Y si un presentador de la casa osa deslizar una crítica, recibe la llamada de producción: no empañemos la narrativa. La narrativa, qué palabra tan bonita, es la de una España rural de cartón piedra, sin huelgas de médicos, sin cierres de cajeros, sin pueblos fantasmas. Una España donde Mercedes sonríe al sol mientras tú proteges con plástico la cisterna para no gastar más agua. En paralelo, la hemeroteca se llena de titulares sobre la misma Milá que en 2023 insultaba a la extrema derecha por exhibir muñecos del presidente, les llamó odiosos y propagadores de basura. Hoy, cuando la gestión de Moncloa hace aguas, ella baja el tono, pide calma y reparte flores. Es el silencio selectivo convertido en estrategia, un día puño en alto, otro día mano en el hombro. Y detrás, el rumor que recorre los pasillos de Prado del Rey: si falta presupuesto, se recorta de informativos locales, pero del jardín de Mercedes, ni una hoja. Los espectadores mayores lo ven claro. Reciben la carta de la Seguridad Social con la subida de 1,5 € y escuchan, en el mismo telediario, que el show floral costará 1 millón por episodio. Hacen la cuenta mental: con lo que se gastan en una ruta de hortensias se pagaban 100 sillas de ruedas, o un refuerzo de enfermería en mi ambulatorio. Y el cerebro hierve. Luego enciende la tertulia de la tarde y allí está Milá, defendiendo la presunción de inocencia presidencial como si ese mantra resolviera el agujero del bolsillo. Se sienten burlados por la televisión que deberían sentir como propia. Algunos críticos culpan solo a la presentadora, otros apuntan a la cúpula de RTVE, muchos más aplauden con ironía preguntándose qué pasará cuando cambie el viento político y el contrato floral deje de oler a rosas. Porque la historia enseña una lección sencilla: quien rinde pleitesía al poder a cambio de foco suele quedar a la intemperie en cuanto la lámpara se apaga. Y el pueblo, el mismo que hoy aprieta los puños, no olvida. Por cada flor que se planta sin preguntar, nace una espina en forma de indignación. Los datos son tozudos. La audiencia mayor de 60 años, esa que más confía en la tele pública, es también la que más sufre el precio de la cesta, la que más teme por la pensión, la que ve cómo sus nietos emigran. Y esa audiencia está cansada de sonrisas de plató mientras la nevera cruje. Está cansada de que la mítica presentadora defienda al político de turno mientras el carnicero etiqueta la ternera casi como lujo. Está cansada de proyectos ecológicos que gastan más emisiones de CO en un fin de semana que su coche viejo en medio año. Quizá Mercedes tache todo esto de populismo. Que lo haga. La voz del populacho es la que paga impuestos, la que financia la autocaravana, la que compra la televisión pública con 1000 esfuerzos y recibe a cambio un ramo de eufemismos. Pero los abuelos no viven de eufemismos, viven de cifras claras, de calor al llegar a casa, de saber que sus nietos no tendrán que saltar la frontera para prosperar. Y a esos abuelos nadie les compra ya con frases de postal. Ellos recuerdan a la vieja Milá, la que gritaba a los poderosos, y sienten el golpe bajo de verla ahora callar ante quien maneja el BOE. Se acercan días de estreno y la rueda de prensa será pura pompa floral. Dirán compromiso con el medio ambiente, recorrido por la España olvidada, televisión honesta. Palabras bonitas para envolver un presupuesto que se infla como globo de feria. Pero el público mayor no traga, prende la tele, ve la sonrisa complaciente, en su cabeza, la imagen de aquella rodilla hincada ante los zapatos del presidente. Un gesto vale más que 1000 guiones. Y ese gesto lo cambió todo.